Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Nos volvemos a encontrar aquí en este espacio de Al Abrigo de su Gracia. Saludándoles, como siempre, su hermano y amigo Sergio Pérez desde la Ciudad de México. Para todos aquellos que siguen esta transmisión y este canal, que Dios les bendiga mucho. Muy bien, en este mes de febrero, estamos iniciando ya febrero, el segundo mes del año 2024. Quisiera hacer una reflexión acerca de uno de los pilares, una de las bases esenciales de la vida cristiana. Y quisiera hablar un poco de lo que es la santidad. La santidad verdadera, la santidad genuina, porque de alguna manera estamos inmersos en una santidad que por desconocer, por no profundizar en sus valores, en su carácter y en lo que Dios nos ha dicho que es, pareciera que estuviéramos viviendo otro tipo de santidad, pero no la que Dios enmarca en la Escritura y sobre todo la que proviene de Él. Entonces, en esta entrega quisiera hablar acerca un poco de la santidad. Como lo mencioné, es uno de los pilares, es una columna inamovible que conforma el llamado y el propósito de Dios para la vida del creyente. Muchos son los pasajes que nos hablan acerca de la santidad, o que se habla de la santidad. Y en efecto, esta tiene que ver con la vida del creyente o de aquel que ha nacido de nuevo. No podemos hablar de santidad sin que posiblemente muchos se incomoden o nos incomodemos. A veces, cuando se habla de santidad, puede resultar un poco frustrante, ya que el tema no es un tema que sea muy popular en las iglesias, no es algo que se predique continuamente, no es algo que se enseñe o que nos guste estar abordando. ¿Por qué? La santidad, desde el punto de vista bíblico, es algo que nos confronta, es algo que nos desafía, por supuesto nos reta, y es un requerimiento interno, o es un requerimiento que va a exhibir lo que hay en nosotros internamente y de alguna manera desnuda nuestro corazón. Y es que lo cierto es que el problema, o el mayor problema en la vida de un creyente en Cristo, es no comprender y no entender cómo Dios ha concebido y ha planteado la santidad para sus hijos. Como lo mencioné, muchos son los pasajes que hablan de la santidad o bien de la santificación. Hay un pasaje que quisiera introducir en esta entrega. Este se encuentra en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9, en la versión Reina Valera 60, que es la versión más conocida, y posteriormente lo voy a leer en otra versión. Reitero, segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 9, para empezar a destacar el tema y abordar algunos puntos esenciales. Dice así la palabra del Señor: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Ahora quisiera, hermanos amigos, leérselos en la versión Nueva Traducción Viviente, una versión más dinámica, para que quede mejor grabado, mejor comprendido el pasaje. Dice así: pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde
antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Voy a leerlo una vez más. Pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. Queda mejor entendido, mejor comprendido en esta versión. Es más dinámica, Nueva Traducción Viviente. Muchas de las traducciones modernas, Nueva Versión Internacional, Palabra de Dios para Todos, etcétera, contiene esta descripción muy parecida. Entonces, nos damos cuenta, para empezar, hermanos, amigos, que la santidad es algo que está planeado, que fue planeado, programado y concebido por Dios antes de la fundación del mundo, antes de que existiera el tiempo. Dice aquí, antes del comienzo del tiempo, en la Nueva Traducción Viviente, en la versión Reina Valera, dice antes de los tiempos de los siglos. Esto es una forma para que nosotros podamos entender y comprender. En muchos pasajes, y una forma de expresarlo también, se dice que, o se habla de la eternidad pasada. Es una forma de expresarlo. Ahorita estamos viviendo una eternidad presente y llegaremos a una eternidad futura. Entonces, cuando habla este pasaje del comienzo, o antes del comienzo del tiempo, o antes de los tiempos de los siglos, se está refiriendo a que la concepción, la manera y la forma en que Dios diseñó y ha programado y ha decidido. Cuando hablo de programado, me estoy refiriendo a aquello que Él concibió en su mente, aquello que Él concibió en su corazón, Dios, para darlo a los hombres, esto por medio de Cristo, es decir, de su sacrificio, manifestado, por supuesto, y llevado a cabo por su Espíritu Santo, pero esto fue concebido, la santificación de la iglesia, la santificación del creyente, el que Dios pusiera santidad en la vida de un ser humano, en este caso redimido, surgió en la eternidad. No es algo que se da o que se puede crear, o que el ser humano pueda dar de sí, que pueda concebirlo de sí. El ser humano no tiene esa capacidad, no está en ese nivel, no está en esa categoría, no estamos nosotros a la altura de Dios, ni de ninguna manera el que nosotros podamos concebir o hacer o crear santidad de nosotros mismos, de ninguna manera. La santidad es algo que está intrínseco en Dios, que es de su esencia, y que propiamente es algo que Él mismo ha querido, ha deseado, o más bien quiso y deseó depositarlo en nosotros. Ahora bien, sé que hablar de ello, y hay muchos pasajes que nos vienen a la mente, que nos vienen al recuerdo, o que bien pues seguramente pudo usted, amigo, hermano en Cristo, haberlo leído hace unos días o el día de hoy posiblemente. Y la santidad, reitero, es un pilar y es una base en la vida del creyente, pero lo pensamos como algo que el creyente tiene que hacer. Y si bien es una cuestión que tiene que ver con nuestra vida diaria, cotidiana, es algo que viene de Dios, que concibe Dios, que lo da Dios y lo sostiene Dios en la vida del creyente. Ahora bien, ¿qué es propiamente? Quisiera solo mencionarlo como concepto. La santidad proviene de un verbo que implica santificar. Y esto viene inclusive desde el Antiguo Testamento. Se utiliza normalmente la palabra hebrea Kadash. Kadash es santificar,
Kadash significa estar limpio. Es una expresión que se utilizaba para, por ejemplo, los sacerdotes, para hacer la ceremonia, el ceremonial en un momento dado, el sacrificio por el pueblo, por el pecado del pueblo de Israel, etcétera, etcétera, o para ministrar justamente en el tabernáculo de Moisés, posteriormente en el templo de David, que fue Salomón quien lo construyó. Entonces tiene esta palabra Kadash del hebreo, que es santificar, o que habla de la santidad de Dios. Propiamente se está refiriendo a una aplicación práctica en la ceremonia, o llevar a cabo un ritual de limpieza, o de apartarse para una tarea divina, una tarea de un servicio a Dios. También tiene una connotación moral, por supuesto, y es algo que nos refiere a lo consagrado, a lo puro, a lo dedicado a Dios, exclusivamente para Dios. Ahí viene, o ahí encontramos la palabra Kadash en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento. Por supuesto que en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, también aparece esta palabra, no como Kadash, sino como griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego. Encontramos la palabra griega agios. La palabra griega agios tiene la misma connotación que la hebrea, y por supuesto se refiere a algo sagrado, algo apartado, algo limpio, algo dedicado, algo que inspira o que da a pureza. Eso se refiere la palabra agios. Entonces, en la Escritura podemos ver que hay términos como santidad, hay términos que se emplean para hablar de los santos, que lo vemos como Pablo acostumbra a referirse así a los hermanos de las diferentes iglesias a las que escribía, ya sea en Éfeso, ya sea en Colosas, ya sea en Tesalónica, en Corinto, etcétera. Entonces siempre se refiere a los hermanos como santos, a los santos que se encuentran en un lugar o en otro, etcétera, en una salutación, una forma de expresión del apóstol Pablo. Pero no solamente era una manera de saludar, sino que en realidad esto nos está llevando a entender cómo el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro o alguno de los otros escritores bíblicos del Nuevo Testamento, al hacer referencia a esa santidad, al llamar al creyente santo, está hablando justamente de una identidad, está hablando de la obra de Cristo, está hablando de los efectos de la sangre de Cristo en la vida de esa persona, está hablando de una obra jurídica en lo espiritual, está refiriéndonos a aspectos de todo lo que implica o implicó el sacrificio de Cristo. Habla también de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces, al decir santo, es bastante amplia la palabra. No es solamente no era una forma de saludar, sino era una forma de poder decirle al creyente lo que era, lo que había en él, que en este caso es aplicado para la iglesia de Cristo. Agios, eres limpio, eres consagrado, eres apartado, eres puro, eres dedicado a Dios, eres consagrado a Dios, etc. Entonces, en las Escrituras vemos cómo es adjudicado la santidad de Dios, o la santidad que Dios ha concebido para el creyente, para el cristiano, para el Hijo de Dios. Nos está refiriendo, en este caso, cuando el apóstol Pablo escribe así, y es curioso, y seguramente ustedes lo pueden estar pensando, hermanos, amigos, que muchas veces el apóstol Pablo escribe y dice a los santos que se encuentran en Éfeso, o a los santos que están en las iglesias de Galacia, ¿no? O en Corinto. Yo, Pablo, los saludo. Pero posteriormente nos damos cuenta, unos cuantos capítulos adelante de alguna de las cartas,
nos damos cuenta cómo hay una amonestación fuerte, o cómo les llama la atención al apóstol Pablo, y después de saludarles y decirles santos, posteriormente les hace una amonestación diciéndole que son carnales, que son niños espirituales, que son personas que no han crecido, que no han madurado y que tienen comportamientos totalmente en la carne. Y que, vamos, las expresiones del apóstol Pablo son muy duras, muy fuertes. Algunas versiones le disminuyen ese nivel de energía que utiliza el apóstol Pablo para exhortar. Y es curioso ver cómo en el inicio de la carta les llama santos y después les está llamando carnales. Entonces eso puede causar una confusión y decir, bueno, ¿por qué el apóstol Pablo, por qué el apóstol Pedro está utilizando ese lenguaje en donde primero les habla de una manera y luego les exhorta de tal manera que nos hace pensar que están sumidos en una vida pecaminosa y carnal? Y entonces no podemos entender cómo es que si son santos o no son santos. ¿Hay santidad de Dios en su vida o no? Porque están viviendo totalmente en la carne, en el pecado. Entonces no hemos entendido, o bien no alcanzamos a vislumbrar el límite entre una cosa y otra, y no cómo es aplicable la santidad en la vida de esa persona o en nuestra propia vida. Entonces, tenemos nosotros que distinguir, hermanos, amigos, la santidad, que en este caso, como primer paso, la santidad se origina en la vida del creyente de una manera posicional. Cuando hablamos de una santidad posicional, cuando hablamos de esta manera, de esta santidad, se está refiriendo o tiene que ver con la posición espiritual que tiene ese creyente, que tiene esa persona que es nacida de nuevo, que es redimida, y que en este caso esta posición espiritual viene a razón del nuevo nacimiento en Cristo Jesús por el Espíritu Santo. Reitero, esta es una santidad posicional que se origina en el creyente a razón, es una posición espiritual que se da a razón del nuevo nacimiento en Cristo. No por obras, para que nadie se gloríe. Y seguramente usted está diciendo, o está hablando de la santidad, o está hablando de la salvación. Son un sinónimo, amigos, hermanos. ¿Por qué digo que es un sinónimo? Porque en el momento en que el creyente es salvo, en el momento en que la persona, o en su momento nosotros, cuando nos acercamos a Dios y entregamos nuestra vida a Cristo y nos arrepentimos y quisimos entregar nuestra vida e iniciar una vida nueva, vino el Espíritu Santo a nuestra vida. Entonces eso nos convirtió en hijos de Dios. Dice la palabra que a los que creen en el nombre de Jesús les dio el poder, la autoridad o la potestad de ser llamados hijos. En ese momento, en ese instante, hay un nuevo nacimiento. Es algo interno que sucede en el ámbito espiritual, en el ámbito del espíritu del hombre, en donde este espíritu recibe vida, es vivificado por el Espíritu Santo de Dios, recibe la justicia de Dios, es decir, la salvación, y por ende viene a morar el Espíritu Santo a su vida, su espíritu, y ahí es depositada, o ahí es santificado ese espíritu. Es una santidad posicional, porque dice la Escritura que estamos sentados, los creyentes, el Hijo de Dios está sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Estamos hablando de posición. Y si Cristo está sentado en los lugares celestiales, la Escritura nos dice que está sentado a la derecha del Padre. Si Cristo está a la derecha del Padre y nosotros estamos sentados junto con Cristo, nosotros estamos sentados a la derecha del Padre. Es una posición. Y esa posición solamente la puede dar Cristo a través de su sacrificio mediante la fe. El creyente la obtiene mediante la fe y, por supuesto, mediante el nuevo nacimiento. Entonces, esta es una santidad posicional. Esa es a la santidad que se refiere el apóstol Pablo cuando les llama santos. Es la santidad a la que se refiere el pasaje cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor. Es decir,
Nadie que haya recibido la justicia, nadie que haya sido redimido, nadie que haya sido lavado por la sangre de Cristo y una vez lavado haya sido santificado por su sangre, por su sacrificio, por su palabra, podrá ver al Padre. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Sin justicia, sin perdón de pecados y de pecado, nadie podrá ver al Señor, nadie podrá ver al Padre. Eso es a lo que se refiere ese pasaje. Entonces, esto es la santidad posicional. Tenemos, por supuesto, esto es algo que se da en esta posición, y esto que estamos hablando en el área del espíritu, en el aspecto espiritual, pero ¿qué pasa en el aspecto práctico en la vida cotidiana? Porque podemos decir, bueno, sí, está muy bien la posición, está muy bien que se me llame santo, es encantador eso, es maravilloso, pero no veo esa evidencia en mi vida cotidiana. Lo que pasa, hermanos amigos, es que está el otro eje donde se mueve la santidad o la santificación de Dios en nuestra vida, o en la vida del creyente. ¿A qué me refiero? Lo primero que hablamos es la santidad posicional, pero tenemos la santidad práctica. La santidad práctica es un proceso. La santidad posicional es un suceso. Es decir, la obra de Cristo en la cruz del Calvario aplicada a la vida de un creyente. Y la santidad práctica es un proceso en el cual el hombre o la mujer se sujeta a ese proceso de santificación. Entonces, la santidad práctica, que es un proceso de santificación, es el estado de integridad que el creyente logra alcanzar y debe mantener delante de Dios a lo largo de toda su vida. Voy a repetirlo. La santidad práctica es un proceso de santificación, ya que es un estado de integridad que el creyente logra alcanzar y debe mantener delante de Dios a lo largo de toda su vida. Esto de logra alcanzar no se refiere a ir subiendo de niveles de santidad, no, sino que se está refiriendo a una estabilidad, se está refiriendo a un equilibrio, se está refiriendo a el efecto que tiene la palabra de Dios, la escritura. Cuando la escritura empieza a tener un efecto en un corazón que acaba de llegar a los pies de Cristo, cuando empieza mediante la fe a obrar esa palabra en su vida, el Espíritu Santo empieza a renovar y a restaurar las diferentes áreas de ese hombre o de esa mujer. Empieza a haber una restitución, una restauración interna que va evidenciándose en lo externo, en las prácticas, en las acciones, en la vida. Entonces, hermanos, amigos, debemos de aclarar que la santificación es un proceso que es de parte de Dios, no del creyente. Es un proceso que viene de parte de Dios para con el creyente, y esto lo hace de manera individual y personal, y no es algo que por supuesto pueda pasarse o transferirse, o que en un momento dado vamos a orar para imponer las manos para transferir la santidad, para que este hombre o esta mujer se guarden y sean santos y sean puros. No, esto no es algo que sea transferible o que sea o que sea algo que podamos darle a alguien. No, esto es algo que se recibe de parte de Dios, porque es un trabajo que hace Dios en la vida del creyente a través de su Espíritu Santo. Por supuesto, debemos de aprenderlo y debemos de vivirlo. Entonces, la santidad no es solamente hablar de un concepto y tratar de apegarnos a ese concepto. La santidad no consiste en una lista de cosas que nosotros tenemos o no tenemos que dejar de hacer. Reitero, la santidad no consta o no consiste en una lista de cosas que tenemos o no tenemos que hacer. Por supuesto que cuando hablamos de santidad o de este proceso de santificación en la vida del creyente, esto significa o implica vivir una vida apartada para Dios, consagrarse a Él, y esto meramente es implementar acciones o en este caso
podríamos nosotros confundirlo con implementar acciones o tener hábitos de abstinencia o de privación de aquello que consideramos malo. Sí inmiscuye acciones, sí inmiscuye consagrarse a Dios, apartarse para Él, pero son solamente, no debemos de concebirlo como acciones de privación o de abstinencia. No es así, porque propiamente esta cuestión es la santidad que yo hablaba en un principio. Pareciera que estamos viviendo una santidad concebida por el ser humano. Es una santidad en la cual hay una cuestión de temor, hay una cuestión de control, de manipulación, porque siempre es el mucho cuidado con lo que andas haciendo, mucho cuidado con que andes haciendo cosas que no se deben hacer. Hay que ser santos, hay que vivir en santidad, mucho ojo, nada de estar haciendo cosas que no. Eso no es santidad. Santidad no es que nos estén advirtiendo, que nos estén amenazando y que entonces nosotros tengamos que abstenernos o privarnos de las cosas. Y no estoy diciendo que se haga tampoco. Lo voy a explicar. La santidad, además de tener que ver con principios espirituales, por supuesto, esta está directamente, esto es muy importante, amigos hermanos, la santidad está directamente relacionada con el motivo del corazón. Es decir, que esto va más allá de lo que tenemos o no tenemos que hacer, porque tiene que ver con los motivos o el motivo del corazón. Así que una vida consagrada a Dios, por supuesto que tiene que llevarse a cabo o tiene que implementarse los preceptos de Dios en la vida de ese creyente. Lo tenemos que hacer. De hecho, estos preceptos nos van a conducir a un estilo de vida en el que propiamente vamos a ir o vamos a estar sujetos a este proceso de santificación. Pero el eje de acción, reitero, en una vida santa, una vida consagrada, una vida limpia, se encuentra en el motivo del corazón, no solo en las acciones. No son acciones huecas, no son implementaciones o disciplinas que se deben de hacer simplemente para evitar hacer lo malo. No es eso, sino que esto tiene que ver, tiene que moverse en el corazón del hombre, en la voluntad del hombre, pero sobre todo en los motivos que tenemos para hacer las cosas. ¿Por qué las estamos haciendo? ¿Por qué hacemos eso o por qué dejamos de hacer? ¿Qué es lo que nos motivó a hacerlo? ¿Cuál es la razón real para dejar de hacer o para hacer las cosas? Entonces, propiamente, la vida santa se encuentra en el eje del motivo del corazón, ya que desde luego esto va a exponer o a evidenciar el carácter de las cosas. ¿Qué quiere decir esto? No es lo que hacemos lo que caracteriza el pecado, sino cuál es el motivo por lo cual nos llevó o nos condujo a hacer las cosas. ¿Qué es lo que nos lleva a pecar? ¿Cuál es el motivo por el cual pecamos? Así que las cosas que hacemos, las acciones que tenemos, las actitudes y los comportamientos provienen de motivaciones del corazón, de nuestro corazón. No son acciones huecas, no son acciones que se dan de forma inconsciente o de forma natural, porque somos seres humanos y se dan solamente, no sé por qué, se dio de forma impulsiva. Por supuesto que hay momentos en los que actuamos impulsivamente, pero no siempre. No siempre, o sea, son raras la vez que hay un impulso en nosotros. Normalmente tenemos nosotros un comportamiento, una forma de ser, una actitud, o llevamos a cabo las cosas a razón
de aquello que está en nuestro corazón. Entonces, el origen del pecado, como tal, nace o nació en el motivo del corazón, en la intención del corazón, que es lo que nos conduce a hacer las cosas para actuar con premeditación y alevosía. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 17 al 20, quisiera leérselos. Mateo capítulo 15, verso 17 al 20, seguramente usted ya lo conoce, dice de la siguiente manera: ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Yo le invito para que lo lea en casa, el capítulo completo y los versículos anteriores, para que usted pueda entender el contexto de los fariseos y los maestros de la ley criticando y señalando a los discípulos de Jesús porque no se lavaban las manos. Y no era meramente un tema de higiene solamente, en realidad no, sino que era un tema, o es un tema, que tiene que ver con la tradición de los ancianos, que tiene que ver con estipulaciones que fueron agregando ellos, los ancianos, a la ley, y tiene que ver con un ritual más bien. El lavado de manos era un ritual que tenía que llevarse a cabo antes de los alimentos para darle gracias al Dios eterno, que era algo que los discípulos no hacían o ya no estaban haciendo estando con Jesús. Y los maestros de la ley, los fariseos, etcétera, amonestan a Jesús diciendo que por qué sus discípulos no se lavaban las manos, por qué no hacían el ritual, por qué no cumplían con las enseñanzas o las tradiciones de los ancianos. Entonces Jesús les responde esto que acabamos de leer aquí en Mateo. Y lo que está enfatizando aquí el Señor justamente es que del corazón, o es en el corazón y sus intenciones, de donde emanan todas estas prácticas que mencionamos, pecados, acciones de la carne, obras de la carne, y que propiamente llevan a la persona a actuar de una u otra manera, y que esto define el cómo nos comportemos, viene de las intenciones del corazón, y esto va a definir si hay o no pecado. Así que un ejemplo muy claro en relación a cómo se actúa y cómo esto emana del corazón, lo podemos ver en el mismo diablo, en el mismo Satanás, en donde ahí en el libro de Ezequiel capítulo 28, no lo voy a leer, pero ahí se habla acerca de cómo era. Bueno, sí lo vamos a leer para que pueda entenderse mejor. No quería extenderme, no quiero extenderme mucho, pero bueno, vale la pena leer este pasaje. Ezequiel capítulo 28, verso 14 al 17, dice de la siguiente manera: Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Hasta ahí lo vamos a dejar. Nos damos cuenta cómo aquí se confirma que si Satanás pecó, porque la raíz del pecado fue allá, en la eternidad, en su corazón, surgió el pecado a razón de los diferentes aspectos que nos está señalando aquí Ezequiel. Se enalteció su corazón por la hermosura, por la sabiduría,
por las diferentes, cuando dice las multitud de contrataciones, se está refiriendo a las tareas y a las labores que Lucero, o en este caso ya Satanás, tenía que llevar a cabo, o hacía en la eternidad, en el tercer cielo. Pero lo que aquí está enfatizando el pasaje justamente es que la intención es lo determinante para Dios en el momento de hacer un juicio y ejecutar o un juicio de la ejecución del pecado, de lo que se llevó a cabo. Entonces, por supuesto que para Dios es importante la acción de pecado, pero tiene mayor peso el motivo del corazón por el cual se hicieron las cosas. Y esto, cuando abordamos dentro de la teología, hay una rama que estudia el pecado, que es la amartología. Nos dice que Dios no juzga el pecado por las obras, sino por el motivo que nos lleva a hacer las cosas y cuáles son las consecuencias de estas. Entonces tenemos que tomar en cuenta que aún haciendo cosas buenas, se puede estar pecando y se puede hacer daño, y esto es a razón de no tener un motivo correcto. Hay un pasaje que nos dice que se predicaba a Cristo por envidia y por contienda. Entonces, no porque querían hacerlo, sino que había personas que estaban proclamando el evangelio, pero por envidia y por contienda. Entonces esto por supuesto que predicar el evangelio es bueno, sí, a eso nos ha llamado el Señor, pero predicar el evangelio por envidia y contienda nos está evidenciando que hay un motivo incorrecto en el corazón de aquellos que hicieron eso. Hay un motivo incorrecto. No lo están haciendo por el Señor, no lo están haciendo para extender el reino, no lo están haciendo por gracia, no lo están haciendo por misericordia, sino por envidia y por contienda. Y es algo bueno, pero estaban pecando. Entonces, eso es lo que nos deja ver la verdadera razón del por qué estamos haciendo las cosas. Entonces, si la intención es incorrecta, justamente estamos cayendo en pecado. Es decir, no estamos viviendo cuando nosotros nos detenemos de hacer algo, pero nuestro corazón está ahí. Es decir, nos abstenemos, es decir, nos privamos pero el corazón está ahí, el corazón lo está anhelando, el corazón lo está viviendo, la mente lo está reflexionando y está ahí pensando en ello, y el corazón deseándolo, aunque no se haga, ya se está incurriendo en una falta delante de Dios. Me refiero a que no hay una santidad genuina. Porque aunque nosotros nos digan desde un púlpito, no haga esto, no haga el otro, y nosotros digamos, no debo de hacerlo, que no está bien, pero mi corazón está ahí, mi corazón está anhelando, mi corazón está deseando, no estoy viviendo una santidad verdadera, no es genuina esa santidad. Es una santidad que está siendo falsa. Es falsa. Pasó con los fariseos. Jesús, cuando habla acerca de esto, ellos son un ejemplo real de esto. Cuando Jesús amonesta a los fariseos, muchas veces les llamó sepulcros blanqueados, les llamó hipócritas. Porque lo de afuera, las acciones que hacían, eran apegadas a la ley, pero su corazón, al llamarle sepulcros blanqueados, está hablando de podredumbre, de inmundicia y de iniquidad dentro de ellos, en su corazón. Las motivaciones de ellos eran incorrectas, el motivo del corazón era incorrecto. Hacían las cosas solo de apariencia, porque su corazón no estaba ahí.
No hay una santidad genuina. Entonces, de la santidad genuina siempre va a emanar un corazón que ha sido tratado por Dios, rendido a Él, abrazado y lleno de su amor, vivificado por la gracia de Dios y perfeccionado en los preceptos de su palabra y en la obra de su Espíritu Santo. La santidad en el creyente proviene de Dios mismo. No es algo que el creyente pueda hacer, que pueda concebir. Dios lo concibió, lo planeó, lo manifestó, lo ejecutó desde antes de la creación, y Él nos dice la manera y la forma. La santidad en el creyente es producto de conocer los principios de Dios, las cosas que se deben hacer y no las que se tienen que hacer. Cuando es una obligación, ya no es una santidad genuina. Cuando es algo que lo llevamos a cabo, pero que nos restringimos, pero el motivo del corazón no es correcto, cuando nuestras intenciones no van conforme a la palabra, no van conforme a la voluntad de Dios, el corazón no está rendido a Dios, no es un corazón dócil, es una santidad falsa. Es una santidad prefabricada. Es una santidad que simplemente no es santidad. No es una santidad genuina. Entonces, Dios nunca va a imponer su palabra. Dios no nos impone su palabra ni su voluntad. Dios expone su palabra, Dios expone su voluntad, y de nosotros depende, ahí entra el libre albedrío, el que podamos obedecer a Dios y que justamente esa santidad sea producto, la santidad genuina, sea producto de una decisión personal, y que esto sea razón de una sumisión verdadera, genuina, y de un sometimiento a los principios de Dios con motivos correctos. La santidad viene como razón o producto de tener un conocimiento, por supuesto, del carácter de Dios, de la voluntad de Dios, de conocer su palabra y de sujetarnos, someternos a ella en obediencia, pero por contentamiento, por gratitud, por amor, no por imposición, de ninguna manera. Porque efectivamente pareciera que en las iglesias se vive una santidad que, reitero, no es genuina, sino que más bien es una santidad que es manipulable, o sea, se manipula al creyente, se controla, se le aterra, se usa en terrorismo, se habla de si no haces esto te vas a ir al infierno, si no eres santo entonces eres un desechado, si no te guardas para Dios entonces eres un inicuo, un pecador. Y se usan conceptos que ya no son aplicables al nacido de nuevo, al redimido. Por supuesto que el creyente debe de vivir en una vida santa, una vida apartada, lejos del pecado. Pero debemos de ser claros y debemos de ser serios y maduros. Somos redimidos, ya no somos pecadores porque la justicia de Dios está en nosotros, la santidad de Dios ha sido depositada en nosotros. Dios es quien va obrando a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, a través de los ministerios, va obrando en la vida del creyente de manera tal que el Espíritu Santo va renovando, va cambiando todas las áreas y los diferentes niveles y áreas de nuestra vida que tienen que ir siendo renovados, cambiados y penetrados por la palabra de Dios, y nos lleva a hacer esos cambios internos que se ven en lo externo. Por consiguiente, nuestras obras serán puras, serán verdaderas, serán genuinas, y nos moveremos en una santidad real, no ficticia, no manipulada, no controlada, no por miedo, no por el temor, porque esa no es la santidad que hemos sido llamados. No hemos sido llamados a vivir una simulación. La santidad, nosotros podemos simular una vida santa frente a la iglesia, frente a las gentes, a la gente que nos mira, frente a los demás. Pero ¿cuál es la realidad del corazón? ¿Dónde está el corazón? ¿Dónde están los motivos? ¿Cuál es la realidad?
¿A qué hemos sido llamados? ¿A vivir una simulación, una pantomima? ¿O a vivir una vida genuina y verdadera en Dios? La santidad viene de Dios, su palabra nos va limpiando. La intimidad con Dios, con su Espíritu, con Jesús, con nuestro Señor. Y dije intimidad, no comunión. Por supuesto que la intimidad parte de la comunión. Muchas veces se nos dice hay que ayunar para santificarnos, para alcanzar santidad. Y podemos ayunar 3 días, 1 semana, 30 días. Y terminando el ayuno, seguimos siendo los mismos. Porque esto es una cuestión del corazón, no de la práctica. O sea, sí va a haber una práctica, pero esta debe de emanar de un corazón genuino, honesto, sincero, rendido a Dios. Entonces las acciones en donde el creyente es obediente y aplica la palabra y debe moverse en los lineamientos de Dios, es de una forma real y genuina. Su santidad será genuina, su adoración será genuina, su obediencia será genuina, su privación, abstinencia al mal, al pecado será genuina, no falsa, no simulada. No será una broma, será algo real, será algo no de apariencia, no será algo solamente de acciones. Esas acciones, si no tienen un motivo correcto, honesto y sincero para con Dios, no es santidad genuina. Reitero, la santidad viene de parte de Dios, porque el Espíritu Santo obra en nosotros y va renovando, va transformando, y la palabra de Dios juega un papel esencial en nuestros cambios internos. La fe también, por supuesto, la intimidad, la comunión, la coinonía con los hermanos, la adoración, todo es un todo la vida cristiana. Pero el que nos llevará a vivir una vida en santidad real, verdadera, genuina, es que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios, apegado a sus preceptos, apegado a su palabra, apegado a su voluntad. No falso. De nada sirve tener una vida santa o apartada o consagrada si el corazón está lejos de Dios, está lejos de su palabra, está lejos de obedecerle. Será una santidad falsa, ficticia y pasajera. Y lo peor de todo es que se vive en esa santidad falsa. Vivimos esclavos de eso. Esclavos de algo que no es, de algo que no edifica, que no produce vida. Vayamos a la esencia. Dejemos que Dios obre, dejemos que su Espíritu trabaje en nosotros, dejemos que la palabra penetre. Tomamos decisiones que sean en virtud de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, del mover de su Espíritu en nosotros. Experimentemos la santidad genuina cuando seamos sinceros, cuando seamos reales en nuestras intenciones. No de boca, no de palabra, real del corazón. Esa es la santidad genuina. Esa es la reflexión que hemos querido traer en esta ocasión. Como siempre, agradezco el favor de su atención. Si usted tiene alguna duda, hermano, amigo, respecto a este tema o cualquier otro tema que quiera que abordemos aquí en Al Abrigo de Su Gracia, escríbanos aquí abajo
en el chat o en la caja de comentarios y con gusto lo abordaremos aquí en este espacio. Les agradezco el que hayan estado con nosotros. Su hermano y amigo Sergio Pérez envía un abrazo fuerte desde Ciudad de México a todos ustedes que han seguido y que siguen esta transmisión aquí en este bello canal. Que Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.